Muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a dar inicio con este sexto y último día de nuestra maratón de webinars de actualización en enfermería, cuidados y atención al paciente crítico. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Patricia Mazabanda con el tema Atención de enfermería en pacientes con vía central. Antes de darle paso, voy a dar lectura a lo que es su hoja de vida. La licenciada Patricia Elizabeth Mazabanda, formación, licenciada en Enfermería de la Universidad Estatal de Bolívar, magíster en Enfermería Quirúrgica de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, diploma superior en Promoción y Prevención de la Salud, la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Su experiencia laboral como enfermera en el Hospital General Ambato y docente de enfermería también de la Universidad Técnica de Ambato. Le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Patricia Mazabanda y de igual manera un agradecimiento por haber aceptado la invitación para formar parte del equipo de ponentes de esta maratón de webinars. Muy buenas noches, queridos presentes en esta capacitación. Quiero primeramente agradecer y felicitarle a la institución CIEC, quienes se ha preocupado por darnos o actualizarnos el conocimiento a todos los profesionales quienes hacemos la salud. Más aún en estos tiempos difíciles que estamos todavía pasando como profesionales de la salud, a quienes nos han obligado a estar en permanente capacitación para poder actualizarnos y para poder cumplir con el objetivo que cada uno de nosotros tenemos, que es el brindar una atención de calidad y de calidez a nuestros pacientes en la institución que nosotros nos encontremos desempeñando. En esta noche vamos a hablar acerca de la atención de enfermería en pacientes que se encuentran con catéter venoso central. Esta noche, más que una exposición, sería el compartir las experiencias que nosotros hemos tenido en estos últimos tiempos. Para poder dar los cuidados de enfermería, primero nosotros necesitamos saber cuál es el procedimiento en el que vamos a tratar, el que vamos a mencionar, en el que vamos a hablar. Para lo cual voy a darles un pequeño video de una introducción del tema en el que vamos a ver en esta noche. Colocación del catéter central. Indicaciones, contraindicaciones, preparación, técnica de colocación. Indicaciones. Monitoreo de la presión venosa central. Uso de medicación endovenosa, hemodiálisis, resucitación de emergencia, catéter de Swan-Ganz. Contraindicaciones. Infección en el sitio de la punción, trombosis venosa, coagulopatía. Preparación. Para la preparación de la colocación de un catéter de Swan-Ganz, primero y principal, tenemos que tener en cuenta todas las normas de bioseguridad. La preparación del paciente consiste en un baño previo a la colocación con clorexidina al 2%, de ser posible, de ducha. Explicación por parte del médico a cargo del procedimiento que se le va a realizar al paciente o a un familiar directo según el estado clínico. El catéter puede ser colocado en la cabecera del paciente o en la sala de procedimientos. Se controlan los signos vitales del paciente durante todo el procedimiento. Se colocará en la cabecera del paciente la limpieza de la zona donde se hará la punción. Esta se realizará con alcohol al 70%, lavado con gluconato de clorexidina al 4% jabonoso, se enjuaga con gas estéril y agua destilada y luego se colocará clorexidina alcohólica. Colocación de campos estériles que tapen toda la camilla.
y, si es necesario, todos los equipos que estén cerca del paciente. Técnica de colocación. Para la colocación del catéter se va a utilizar la técnica de Seldinger. Vamos a hacer una pequeña infiltración con una aguja 48 con silocaína al 2% y vamos a su vez tratar de canalizar la vena con esta aguja. Una vez que tenemos canalizada la vena, retiramos la jeringa, vamos a pasar la cuerda guía o alambre y a través de la radioscopía vamos a ir evaluando el ingreso de la cuerda. Una vez que ya tenemos la cuerda colocada, retiramos todas las agujas y solamente vamos a dejar la cuerda guía. Acá estamos viendo a través del monitor en la radioscopía en qué posición ha quedado la cuerda. Vamos a hacer una pequeña incisión con una hoja de bisturí número 11. Vamos a pasar a través de la cuerda guía el dilatador y el introductor. Lentamente vamos a hacer presión para ir dilatando, ingresando la camisa y el dilatador del introductor. Una vez que ya lo tenemos colocado, retiramos el dilatador y la cuerda de piano y solamente va a quedar la camisa, que posee una válvula unidireccional que no permite el reflujo de sangre hacia atrás. Lavamos la camisa con solución fisiológica. Tapamos la camisa con un tapón ciego. Vamos a poner a través de la camisa del introductor un catéter trifurcado de triple flujo para poder administrarle al paciente a través de este dispositivo soluciones, sueros o medicamentos. Lavamos todas las vías del
dispositivo con solución fisiológica. Vamos a poner sobre la mesa quirúrgica el catéter. Vamos a usar un catéter de Swan-Ganz especializado que nos va a permitir medir el volumen minuto en forma continua. Vamos a lavar con solución fisiológica el trifurcado de alto flujo que vamos a poner en la vía lateral del catéter de Swan-Ganz. Este dispositivo va a permitir a la enfermera utilizarlo para la colocación de diferentes drogas. Lavamos todas las ramas del trifurcado para ya conectarlo al catéter de Swan-Ganz. Ahora vamos a sacar la funda protectora que vamos a pasar a través del catéter. Esta es la protección que va a permitir que el catéter durante toda la colocación esté protegido y no se infecte. Ahora vamos a probar si el globo, que tiene su extremo distal, está en condiciones para ser colocado. Probamos que está en óptimas condiciones. Vamos a entregarle al operador que está ayudándonos en la colocación todo el ramillete que está en su extremo distal para que él conecte el transductor triple que ya está purgado, conectado a un suero heparinizado, presurizado 300 milímetros de mercurio. Ahí vamos a pasar la funda protectora para que el catéter no se contamine. Ahora el operador va a sacar todos los restos de burbujas que pueda haber, va a chequear y va a conectar el triple termistor que tiene el catéter. En este momento está conectando todos los cables para que podamos empezar la monitorización. Ya estamos lavando todo el catéter, estamos sacando los restos de burbuja y ahora vamos a ingresar a través del introductor el catéter de Swan-Ganz hasta 20 centímetros. Cuando llega a 20 centímetros, el operador retira todos los restos de burbujas y de sangre que pueda tener el sistema, lava con solución fisiológica, purga todas las tubuladuras y vamos a empezar con la colocación del Bien, ¿por qué la importancia de indicar este video? Es para que todos y cada uno de nosotros sepamos que el procedimiento de la colocación de una vía central es un procedimiento netamente estéril, ¿sí? Es un procedimiento netamente estéril que se utiliza en las unidades, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de emergencia. Como pudimos ver en el video, la vía central es un dispositivo que se ingresa mediante la vena yugular interna o externa o la vena subclavia derecha hacia la vena cava superior, ¿sí? Este dispositivo nos ayuda a nosotros como enfermería para tener una vía permeable para lo que es administración de medicamentos. Este dispositivo que se introduce es un procedimiento netamente invasivo, ¿sí? Es un procedimiento netamente invasivo, y ahí la importancia de utilizar, la importancia de saber, la importancia de aplicar todos los conocimientos sobre lo que significa un procedimiento invasivo netamente estéril. El catéter de una vía central, ¿sí?, nos ayuda o nos permite mantener una vía permeable. Este puede ser por varios días, por meses inclusive, ¿sí?, por días, semanas o meses, mientras este no presente o no tenga signos
de alguna complicación que se vea eminentemente el retiro inmediato. Al utilizar este catéter de vía central, nosotros tenemos o evitamos en el paciente los pinchazos. Es decir, que si en piso nosotros vemos la necesidad de tener o de colocarle a un paciente de vía central, lo podemos realizar. Especialmente lo hemos hecho en personas de la tercera edad, quienes no tienen o por su misma consistencia, su misma situación, no podemos estarle realizando pinchazos a cada momento. Sí, entonces nos sirve para poder mantener y nosotros poder trabajar y administrar medicación a estos pacientes. Como les dije, este procedimiento se lo hace realmente en la terapia intensiva, sea también en neonatos, en pediátricos. ¿Sí? Vamos a ver también los catéteres, los tipos de catéteres que tenemos. Tenemos varios tipos de catéteres, ¿sí? Los tipos de catéteres de inserción periférica, los catéteres tenemos de un lumen, de 2 lumen, de 3 lumen, hoy en día hasta de 4 lúmenes. El de un lumen es un poquito difícil, al menos en nuestra institución, de poder conseguirlo. Por lo tanto, nosotros acá manejamos bastante catéteres venosos centrales de inserción, ya no solo periférica de un lumen, sino de 2 lúmenes, de 3 lúmenes y en ocasiones de 4 lúmenes. ¿Cómo y en qué interviene la enfermera a la selección del catéter? Va a depender del estado del paciente, de la necesidad de cada uno de los pacientes. En la terapia intensiva comúnmente vamos a encontrar a pacientes que necesitan para administración de NPT, vamos a necesitar pacientes que a lo mejor necesitan una pseudoanalgesia, inotrópicos, administrar líquidos parenterales, un sinnúmero de medicación, antibióticos. Por lo tanto, la enfermera es la responsable de valorar el tipo de catéter que nosotros vamos a utilizar. ¿Para qué nos sirve este catéter de vía venosa central? ¿Sí? Nosotros, al tener el catéter de vía venosa central, nos va a proporcionar o vamos a tener una vía de acceso para la administración de fármacos y soluciones intravenosas. ¿Sí? En vez de que las vías periféricas nosotros tengamos 2, 3, de acuerdo a la necesidad del paciente, este catéter nos va a permitir mantener y tener al mismo tiempo la administración de varios medicamentos. Nos ayuda también a monitorizar lo que es las constantes, a medir PVC, presiones pulmonares, el gasto cardíaco, ¿sí? Nos ayuda o tenemos también una vía para lo que es la administración de la nutrición parenteral. ¿Qué consideraciones de enfermería nosotros tenemos que tener con el catéter de vía venosa central? ¿Sí? Como yo les dije, este catéter de vía venosa central se utiliza en cuidados, más en cuidados en pacientes críticos mismos que se encuentran en UCI, en emergencia, en neonatología, en una UCI pediátrica, ¿sí? El catéter va a depender también de acuerdo a la edad, ¿sí? Que necesitemos, a la edad que tenga nuestro paciente. Sirve, como les dije, para administrar fármacos intravenosos que requieren mayor cuidado, mayor control en la administración. Este procedimiento se lo realiza el personal debidamente capacitado por las complicaciones que podemos ocasionar al administrar o al colocar una persona que no esté capacitada. Por lo tanto, en la unidad de cuidados intensivos lo realizan los médicos, pero también se ha visto el gran esmero, el gran esfuerzo, la capacitación, las metas que se ha puesto el personal de enfermería, y lo realizamos también ya el personal de enfermería, la colocación, ¿sí? Especialmente los catéteres de acceso periférico neonatales. Es decir, en neonatos nuestras compañeras han logrado tener la experiencia, la habilidad y las destrezas respectivas
para la colocación de este catéter. Como tenemos en cuenta y sabemos, este catéter, la introducción de este catéter es un procedimiento netamente estéril. Al introducir este catéter y no manejar todas las técnicas, las normas asépticas, podemos correr el riesgo de introducir gérmenes mediante este catéter, ¿sí? Por las diferentes vías hacia el torrente sanguíneo y producir serias infecciones en los pacientes que lo poseen. Es muy importante que nosotros además conozcamos que puede producir muchas complicaciones al no ser manejado correctamente este catéter. Puede empezar desde la piel, ¿sí? Entrar o mediante los orificios que nosotros hacemos, puede producir la introducción de gérmenes, los mismos que pueden producir incluso una sepsis y la muerte en ocasiones del paciente. Por eso es importante que la enfermera conozca y sepa, ¿sí? Y sepa cómo es el manejo del catéter de vía central. Para poder continuar, es muy importante que además dentro del manejo de la vía central, nosotros como personal de enfermería tenemos que saber cuál lumen vamos a ocupar, o cuál lumen, o cuál lumen, cuál vía, cuál es nosotros de acuerdo a la necesidad de cada uno de los pacientes. Generalmente en la mayor parte de los hospitales, de los centros de salud, se ha visto que se utiliza el catéter de vía central de 3 lúmenes, ¿sí? De 3 lúmenes. Generalmente nosotros vamos a ocupar el lumen o luz o vía, como queramos llamarle, ¿sí? La luz proximal. Vamos a tener 3 vías. La proximal, vamos a tener la proximal, del medio y la distal. La proximal, ¿para qué nos sirve esta vía proximal o qué medicamentos o qué podemos administrar por esta vía? Nosotros por esta vía podemos administrar la medicación, ¿sí? En ocasiones podemos, y si la necesidad del paciente lo es, le podemos administrar sangre o transfundir sangre o hemoderivados, ¿sí? Con todas las precauciones que podemos tener en este catéter. En la del medio nosotros podemos utilizar exclusivamente para lo que es la nutrición parenteral, ¿sí? La nutrición parenteral. Es importante como enfermeras conocer y saber si un paciente está recibiendo nutrición parenteral, se debe utilizar solamente con el lumen del medio, ¿sí? Y no podemos combinar o no podemos administrar otra medicación. Si el paciente está con NPT, significa que nuestra vía o nuestro lumen o nuestra luz medial es la que va a ser utilizada exclusivamente para esta administración. La luz distal o lumen distal, en este podemos tomar la presión venosa central, podemos administrar medicación, antibióticos, podemos administrar soluciones que esté indicada en el paciente. Entonces es importante recordar cada uno, la importancia, para qué sirve cada uno, ¿sí? La luz proximal para medicación, extracción de sangre, si es que el paciente está con NPT, solamente utilizar la medial, y la luz distal para lo que es la presión venosa central, ¿sí? Y lo que es la medicación. Los cuidados de enfermería. Dentro de lo que es los cuidados de enfermería, sí, es importante que nosotros sepamos bien el funcionamiento. Sepamos el proceso, sepamos el funcionamiento de las vías, sepamos cómo cuidar, sepamos cómo conservarle esta vía, ¿sí? Es importante que nosotros al conocer el manejo de este equipo, de esta vía, de este catéter, nosotros vamos a mejorar la atención en los cuidados que nosotros tengamos. Al saber los cuidados de enfermería, vamos a reducir la tasa de infección que se presente en los pacientes.
Es importante que cada institución cuente con protocolos establecidos para la preparación, la inserción y el mantenimiento de los catéteres venosos centrales. Es decir, en cada institución donde se realice este procedimiento debe existir un protocolo de enfermería en el que nos indique cómo vamos a hacer la preparación antes de su colocación, durante su colocación, el mantenimiento de cada uno de los catéteres de vía central. Los objetivos del cuidado que nosotros como enfermeras le vamos a proporcionar a los pacientes, sí, es importante y vamos a mencionar a cada rato, sí, que es importante que nosotros apliquemos todas las medidas de asepsia. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a reducir la tasa de infección. Y al reducir la tasa de infección en un paciente, estaríamos hablando de que muchas veces vamos a evitar más complicaciones, más estadía en el área hospitalaria e inclusive, ¿por qué no decir que nosotros aplicando y todo lo que son las normas de bioseguridad en cada uno de los pacientes, vamos a evitar la muerte de los pacientes? Dentro de los cuidados de enfermería, nosotros es importante que conozcamos los riesgos de las complicaciones que puede presentarse relacionado al uso de los catéteres. Tenemos que nosotros, al mantener esta vía, y si la necesidad del paciente es su estancia hospitalaria se alarga, vamos a permitir conservar este catéter por más tiempo. ¿Sí? Vamos a conservar este catéter por más tiempo y a nosotros como enfermeras nos va a facilitar para poder administrar y realizar procedimientos que nosotros necesitemos, medicación que necesitemos administrar en los pacientes. ¿Sí? En el caso de que no podamos o no sepamos o no cuidemos de esta vía, nos vamos a tener obligados a estar pinchando a cada rato al paciente, el paciente no colabora, el paciente se retira y hay muchas cosas y ustedes más que nadie conocen las complicaciones que puede tener. Nosotros como en el protocolo de enfermería en una institución, los objetivos es unificar los criterios para el cuidado, ¿sí? Es decir, que algún personal nuevo que rote, que vaya a un servicio, cuente con la herramienta necesaria para poder realizar estos procedimientos. Si bien es cierto, muchos de nosotros quizá no hemos tenido la oportunidad de ciertos servicios en donde se realiza este procedimiento. Pero es nosotros, al saber que somos enfermeras multidisciplinarias, nosotros sabemos multifuncionales, nosotros tenemos que saber y conocer, ¿sí?, en que cada procedimiento, y al contar con un protocolo estandarizado, esto nos va a ayudar a minimizar los riesgos, a mejorar la atención en cada uno de los pacientes. Es muy importante que cada uno de nosotros sepamos el rol que desempeñan las enfermeras en cada proceso del mantenimiento de este catéter. Nosotros como personal de enfermería actuamos o tenemos ciertas actividades antes de la colocación del catéter venoso central, durante la colocación del catéter y después de la colocación y en el retiro del catéter venoso central. ¿Sí? Nosotros cumplimos actividades antes de la colocación, después de la colocación, ¿sí?, en la conservación de este catéter, ¿sí?, en la conservación de este catéter y en el retiro de la vía central, ¿sí? Entonces, antes, vamos a ver los cuidados de enfermería antes de la colocación de un catéter venoso central. Es muy importante que nosotros como enfermeras conozcamos el procedimiento y los materiales que necesitamos para este procedimiento. Dentro de los materiales, obviamente, está el catéter venoso central, guantes estériles y no estériles,
lo que significa las prendas de protección, gorros, mascarillas, bata, ¿sí? Campo estéril, bata quirúrgica estéril, una sutura para sujetar el catéter venoso central. Esta puede ser el nylon 2.0, 3.0, de acuerdo a lo que disponga la institución. El anestésico local, jeringuillas de varios, de 10 o de 3 centímetros, de 5, agujas hipodérmicas, hoja de bisturí, un equipo de sutura, solución salina, ¿sí? Gasas estériles, equipos de bomba de infusión, ¿sí? Llaves de 3 vías, tubos para la toma de muestras, apósito transparente para cubrir la vía central y el sitio de inserción. ¿Por qué les hemos puesto que es importante que la enfermera conozca? Porque estamos hablando que es un procedimiento estéril. Y si en ese momento no contamos con todo lo necesario, vamos a romper o vamos a interrumpir la esterilidad de este procedimiento. Es muy importante, por lo tanto, que nosotros como personal de enfermería, como enfermeras, sepamos y reunamos todo el material necesario antes de realizar el procedimiento. Es muy importante que nosotros sepamos y conozcamos y apliquemos la explicación, el diálogo al paciente o familiares. Es derecho de todo paciente y de los familiares conocer el tipo de procedimiento que lo va a realizar, ¿sí? A lo mejor no detalladamente, pero sí la importancia, para qué nos va a servir este catéter y lo que le vamos a realizar. Es muy importante que nosotros sepamos la verificación o cumplamos con la verificación cruzada. Ayer hablaban y algo escuché de lo que es el cumplimiento de las prácticas seguras para ayudar o prevenir errores que se pueda dar en los pacientes. Sí, obviamente en un lugar como en la terapia intensiva, donde que conocen o conocemos a los pacientes, sí, a lo mejor no nos podamos confundir, pero cuando se baja o se traslada pacientes de los pisos en donde están varios pacientes, en donde algunos pacientes coinciden el nombre, coinciden el apellido, es importante revisar y estar en contacto, en comunicación con todo el equipo de salud para poder saber el doctor a quién nos indica que vamos a colocar la vía central, al señor auxiliar para que prepare todo el material, al señor camillero hay que indicarle para que pueda y lleve al paciente correcto. Es muy importante para el procedimiento para realizar el procedimiento de la colocación de vía central, que nosotros le pongamos y sepamos la colocación de la posición correcta, de cúbito dorsal, con la cabeza hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, dependiendo el lugar que vaya a ponerle la vía central. Sí. Es importante que en todo momento nosotros conservemos la privacidad del paciente, ¿sí? Se respete el pudor de cada uno de los pacientes, ¿sí? Esto es importante que nosotros como personal de enfermería, nosotros lo cumplamos. También es importante, y dentro de la bioseguridad, el lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos antes de tocarle al paciente, antes de realizar el procedimiento, recalcando una vez más que es un procedimiento netamente estéril. La colocación de las prendas de protección. Sí, las prendas de protección. Bueno, hoy en día la mayor parte de nosotros estamos trabajando con la mascarilla, ¿sí? Pero hay que considerar que se debe cambiar para este procedimiento al ser un procedimiento estéril. Nos ponemos la gorra, la bata, la mascarilla, los guantes, que tienen que ser los guantes estériles.
Como nos decía en el video, lavamos la zona de punción, esta pues con clorhexidina, luego aplicamos una solución antiséptica, ¿sí? Para evitar la proliferación o el ingreso de los gérmenes hacia el torrente sanguíneo, considerando que es un procedimiento invasivo, ¿sí? Que está conectado directamente al torrente sanguíneo. Es muy importante aquí, vuelvo a repetir, que el procedimiento que tiene que hacerlo, lo tiene que hacer un facultativo o un médico o una enfermera que tenga experiencia, habilidad y destreza en la colocación de este catéter venoso central. Una vez que ya lo colocado, procedemos nosotros a la fijación de la vía, ¿sí? Para lo cual necesitamos cubrir con un apósito transparente, ¿sí? ¿Por qué con un apósito transparente? Para como enfermeras nosotros y en cada turno o las veces que nos acercamos a la medicación, las veces que nos acercamos a verle al paciente, a valorarle al paciente, valorar el sitio de punción en busca de signos de infección local o signos de infección que nosotros podamos alertarnos para poder proceder a tomar otras acciones en caso de que lo existiera. Nosotros tenemos que registrar siempre la fecha y la hora de inserción, el lugar, retirar todo el material utilizado. Es importante que nosotros conozcamos que una vez colocada la vía central, siempre se debe verificar que esté en su lugar, que no esté en pulmones, que esté bien colocado, que no esté acodada la vía, para lo cual se le solicita la realización de un rayos X para poder nosotros estar 100% segura de su buen procedimiento. Y por último, nosotros tenemos que realizar un informe de enfermería. También tenemos nosotros, una vez puesto la vía o este dispositivo, nosotros cumplimos con actividades como es en el proceso de atención de enfermería, en el cuidado, ¿sí? En el cuidado y mantenimiento de la vía central. Como dijimos, es un catéter que nos puede servir por días, por semanas o por meses. ¿Por qué por meses? ¿Por qué por largo tiempo? Porque también basémonos en este procedimiento cuando se lo hace la introducción del catéter para la hemodiálisis, ¿sí? Para la hemodiálisis ellos tienen el catéter y ese catéter nos puede durar hasta por años, ¿sí? De acuerdo al mantenimiento, de acuerdo al cuidado, de acuerdo a las precauciones que tenga. Si es que es de hemodiálisis, se les educa a los pacientes tanto para la casa como también en el área hospitalaria. Es importante durante este tiempo que nosotros empleamos o tenemos para la conservación del catéter, es importante que nosotros siempre nos mantengamos cuando vamos a curar el catéter, vamos a cambiar el apósito, siempre tenemos que tener en mente que sigue siendo un procedimiento estéril, ¿sí? Sigue siendo un procedimiento estéril. Por lo tanto, vamos a tener y a ubicar y a mantener todo el material necesario que tengamos o necesitemos para la realización de ese procedimiento. Colocar guantes no estériles para poder primero retirar el apósito que le está cubriendo, ¿sí? Limpiar con solución salina, ¿sí? Y luego tenemos que desinfectar con un antiséptico, ¿sí? Esta limpieza se lo hace en forma circular, como siempre nosotros sabemos, la limpieza de las heridas limpias. Es importante que nosotros sepamos y conozcamos y aprovechemos en esta actividad para valorar el punto de inserción del catéter, ¿sí? El punto de inserción del catéter. Tenemos que observar siempre ver el punto de inserción, ver cómo están los lúmenes, ver cómo están los puntos de sutura, ¿sí? Siempre se utiliza y es recomendable y se insiste en la utilización de un apósito transparente que nos ayuda a nosotros para poder valorar, ¿sí? Muy frecuentemente el sitio de punción, ya que no podemos estar manipulando a cada momento, ¿sí? No podemos estar manipulando a cada momento esta zona del procedimiento.
Es importante que nosotros sepamos que podemos hacer, que debemos cambiar los apósitos entre 24 o 48 horas, ¿sí? No podemos estar manipulando frecuentemente por el riesgo que nosotros tenemos de introducir gérmenes, tanto por los lúmenes como por el punto de inserción. El momento en que nosotros valoramos este punto de inserción, tenemos que ver si es que no hay a lo mejor edema, si es que a lo mejor estamos seguras que se está administrando bien las soluciones, si es que no hay salida de líquido purulento, si es que no hay fiebre en el paciente, inclusive, sí, todas estas valoraciones lo hacemos al paciente. Es importante que nosotros indiquemos, sí, o registremos la fecha de los cambios del apósito, sí, la fecha que realizamos la curación. Porque si no pongo la fecha y la hora, resulta que va a venir mi compañera de la tarde, lo va a cambiar, va a venir mi compañera de la noche, también lo va a cambiar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Es importante, compañeras, que nosotros tengamos cuidado de estos catéteres al momento de bañarles a los pacientes, ¿sí? Por varias ocasiones se ha visto que el retiro de los catéteres de vía central se da porque a lo mejor se enreda en la cama, porque el paciente se ala, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la conservación y mantenimiento de esta vía. Por ningún motivo nosotros podemos coger o administrar o indicar en el caso de que los pacientes tengan este catéter de hemodiálisis, se le diga, ¿sabe qué? Si es que es un poquito roja, pondrá tal crema y todo, porque primero tenemos que hacer exámenes para determinar si es que estamos frente a un proceso infeccioso. Para poder nosotros conservar y tener cómo hacemos los sets de administración de fluidos y las conexiones, ¿sí? Nosotros tenemos que saber, insisto nuevamente, ¿sí?, que este procedimiento para manejar la vía central es estéril. Por lo tanto, todo para la curación, para la limpieza de los lúmenes, tenemos que utilizar guantes estériles, todo el material estéril. Se recomienda muy bien distribuir los lúmenes, como ya les había dicho, ¿sí? El sistema de los sueros, o sea, los equipos, para poder nosotros utilizar este catéter en todo, se recomienda utilizar equipos de bomba de infusión, ¿sí? Para administrar los líquidos nosotros por el catéter venoso central administramos mediante bombas de infusión, ¿ya? Entonces tenemos que hacer el cambio, se recomienda cada 72 horas los cambios de los sistemas, de los equipos de venoclisis, los de bomba, los que nosotros estemos utilizando en esta administración. ¿Para qué? Para poder nosotros evitar todo riesgo, todo fómite, todo que pueda provocar una infección o contaminación. Es importante siempre rotular todo lo que son los equipos que se han cambiado con la fecha que se ha cambiado y el responsable que se ha cambiado. Nosotros no podemos mantener soluciones por más de 24 horas, ¿sí? Cambiar el sistema de NPT, ¿sí? Los equipos de la Administración de Nutrición Parenteral debe ser cambiada conjuntamente al momento de la preparación. Es decir, la NPT tiene que ser preparada solo para 24 horas. Recuerden que nosotros ahí en la NPT, nosotros tenemos dextrosa, lípidos, y que estos pueden ocasionar o son, mejor dicho, son caldo de cultivo para los gérmenes. Y podemos producir una infección, ¿sí? Una bacteremia en los pacientes. Rotular todo lo que es los equipos con la hora y fecha cuando lo hemos cambiado, ¿sí? Es importante comprobar que la perfusión de la sangre se realiza cuando hemos ocupado un lumen para administrar sangre, tiene que ser no más de 4 horas, ¿sí? Y lavarlo los lúmenes, ¿ya? Lavar los lúmenes con solución salina en lo posible para evitar que se tapen, ¿sí? Y poder seguir manteniendo la permeabilidad de esta vía.
Si se suspende alguna medicación, nosotros tenemos que siempre dejar ese lumen limpio, tenemos que lavar, tenemos que dejar permeable. En caso de que yo tenga, me invento yo una solución salina, tenga un antibiótico y estoy con pseudoanalgesia, yo puedo poner una solución en cada uno de los lúmenes, porque a lo mejor mi paciente no está con NPT, porque a lo mejor mi paciente no está recibiendo mayor medicación como a relación de otros pacientes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que distribuir bien los lúmenes, tratar a costa de todo, mantener la permeabilidad de los 3 lúmenes, considerando que no es un procedimiento que lo podemos realizar ahora, a lo mejor mañana también, pasado también, no, sino es un procedimiento que tenemos que, una vez que se lo ha hecho, tenemos que conservarlo, tenemos que cuidarlo para evitar nuevamente el pinchazo o nuevamente el riesgo que podríamos ocasionar hacia el paciente. Dentro de nuestras actividades de enfermería también tenemos lo que es el procedimiento para retirar el catéter venoso central, ¿sí? Para ya retirar el catéter venoso central. Como al inicio nosotros informamos para poder colocarle, de la misma manera nosotros tenemos que informar para poder retirarle, ¿sí? Tenemos que informarle, cerramos las infusiones, llaves que tengamos, los lúmenes, las pinzas que tengamos en cada uno de los lúmenes para evitar que nosotros exista derramamiento de fluidos, de sangre en este caso, ¿sí? Y podamos contaminar. Tenemos que hacerlo, la higiene de manos, no está por demás siempre recalcar que es una actividad que tenemos que hacerlo, aunque terminemos con nuestras manos hecho pedazos, pero tenemos que estamos frecuentemente lavándonos la mano. Colocar guantes estériles. Primero procedemos a retirar los puntos de inserción, los puntos de sujeción, ¿sí? De la seda que le pusimos para poder evitar que el paciente jale o se salga a la vía central. Sí, procedemos a retirar los puntos y luego procedemos a retirar la vía central, ¿sí? La vía central del catéter lentamente, ¿sí? Podemos hacer lentamente con movimientos circulares. Vamos retirando y vamos presionando para evitar o para poder formar el coágulo y evitar que salga, que haya la eliminación de líquido hemático, ¿sí? En caso de que haya resistencia, en caso de que se le vea que no se puede, inmediatamente se debe comunicar al médico. Si es que hay una resistencia, no podemos retirarlo con mucha facilidad, se procede a hacer una radiografía para ver el estado de la vía central, a ver, a lo mejor está acodada, a lo mejor algo pasó, ¿sí? Para poder tomar acciones inmediatas. Para poder retirar la vía central es importante que nosotros valoremos en el momento, tanto de ponerle como de retirarle, tenemos que valorar sus constantes hemodinámicas, sus signos vitales, ¿sí? Porque recuerden que esta está por una subclavia, va a la cava, es decir, estamos tan cerca del corazón que nos puede producir arritmias. Tenemos que ejercer con una gasa una presión, ¿sí? Una presión sobre el punto de inserción, siquiera de unos 5 minutos hasta que deje de sangrar y veamos que se ha formado el coágulo para evitar, ¿sí? Para evitar que el paciente se asuste, que el familiar, al menos como sabemos que la sangre es escandalosa, que los familiares se asusten, que les hemos desangrado al paciente y todo lo demás. Entonces tenemos que hacer este procedimiento, sí, este procedimiento tenemos que hacerlo de la mejor manera. Tenemos el momento en que retiramos el catéter, es importante que nosotros sepamos y valoremos la integridad del paciente, del catéter, sí, si salió entero. ¿Por qué y cómo nos vamos a dar cuenta que si es que está completo? Porque después de que nosotros retiremos el catéter, es importante que sepamos que se manda a cultivar la punta del catéter, ¿sí? Vamos a mandar a cultivar la punta del catéter para poder determinar si de pronto hubo alguna contaminación o estamos frente
al inicio o ante un proceso de una sepsis, de una bacteremia, ¿sí? Por lo tanto, siempre se manda a cultivar las puntas de los catéteres. Tenemos que limpiar bien la zona de donde se retiró del punto de inserción. Tenemos que poner un apósito semi-oclusivo para evitar que nuevamente haya un derrame de fluido hemático, ¿sí? Tenemos que irle valorando, si el paciente está en nuestro servicio, tenemos que irle valorando el punto de inserción, porque no es que los pacientes que están en la terapia intensiva o que se les retira la vía central enseguida se van a la casa, ¿sí? Entonces tenemos que ir valorando los puntos de inserción. Ya tenemos, y como les decía, es importante mandar a cultivar la punta del catéter. Dentro de los diagnósticos de enfermería tenemos el riesgo de infección relacionado con la colocación, con el procedimiento, con la técnica que se utilizó en la colocación, en el mantenimiento del catéter venoso central. A lo mejor también relacionado con el acceso venoso central, que a lo mejor nos olvidamos abierto, no conservamos la esterilidad, no tenemos el cuidado al manejo de los lúmenes, ¿sí? Y existió a lo mejor la eliminación de líquido hemático, ¿sí? Condiciones clínicas desfavorables del paciente, ¿sí? ¿Qué hacemos frente a eso? Valoramos, ¿sí? Valoramos signos de alarma ante la infección. A lo mejor el paciente está con fiebre, valoramos el sitio de signos de infección local, a lo mejor el trayecto donde se encuentra la vía venosa central, se encuentra muy dolorosa la palpación, existe un endurecimiento en el trayecto, existe fiebre en el paciente, existe extravasación en el sitio de inserción, ¿sí? Tenemos que esto ir valorando muy frecuentemente, ¿sí? ¿Qué acciones de enfermería hacemos frente a este diagnóstico que encontramos? Es importante la utilización del lavado de manos, ¿sí? Antes y después de realizar el procedimiento, y después de colocar, no topar con las manos sucias el catéter, no podemos manipular porque estaríamos aumentando el riesgo de la infección o el riesgo de exponiéndole al paciente a una contaminación. Nosotros tenemos que observar signos de flebitis, como yo les dije, valorar todo el tiempo el trayecto de la vena, ¿sí? Evitar desconexiones innecesarias de los equipos que están conectados al catéter de vía venosa central. No podemos desconectar. Tenemos que mantener la esterilidad y si lo vamos a retirar, hacerlo con una técnica aséptica, ¿sí? Para poder manejar el catéter de vía venosa central. Tenemos que realizar la desinfección con el alcohol al 70% de los lúmenes. Esto se lo realiza diario. Nunca dejar acumular residuos de medicamentos, de sangre. Sí, no podemos porque estaríamos provocando o dando paso a que los gérmenes empiecen su acción y se vayan hacia el torrente sanguíneo. El tiempo recomendado de la desinfección de los lúmenes es de unos 15 segundos. ¿Sí? Tenemos que realizar el mantenimiento del sitio de la inserción bien aséptica y valorada, ¿sí? Por eso, pues, repito, tenemos que colocar un apósito transparente que nos permita valorar el sitio de punción. Se cura entre las 24 a 48 horas, ¿sí? Solo se realizará curaciones posteriores según la necesidad previa valoración de cada uno, es decir, le fui llevando al paciente a bañar y se dañó, se fue el paciente a una imagen, vino, se regó algo, un líquido, tenemos que cambiar o proceder a la curación. Caso contrario, no podemos estar manipulando todo el tiempo el punto de inserción y la vía periférica. Es importante que nosotros registremos y sepamos todo lo que encontremos de novedades en nuestro informe de enfermería. Tenemos que mantener la fijación y el apósito siempre limpio, ¿sí? Observando exudaciones, si es que a lo mejor está el apósito despegado y si es que a lo mejor hay una exudación, valorar el tipo, la cantidad, incluso el olor,
para poder determinar y accionar de manera inmediata y evitar complicaciones en el paciente. Generalmente cuando nosotros en nuestras unidades recibimos a pacientes que vienen de otras unidades, es importante que nosotros sepamos si fue hecho el procedimiento de la manera correcta, ¿sí? Si es que lo hicieron con toda la técnica, cuando lo hicieron, cuando lo curaron. Tenemos que tener todo eso en cuenta, recabar todo este tipo de información en cada uno de los pacientes. De ser necesario y si encontramos sitios de punción con signos de infección, podemos cambiar el sitio de punción o ponerle otro catéter o a su vez, si la condición del paciente lo permite, canalizar una vía periférica y mantenernos con una vía periférica. Generalmente cuando está a lo mejor tapada y va a existir extravasación de líquidos, todo eso nosotros tenemos que valorarles, ¿sí? Evitar siempre enviar la punta del catéter a cultivar, colocar una vía periférica, si las condiciones del paciente no lo permiten, poner una vía venosa central, otra vía venosa central. Por cada nutrición, cambiar los equipos, comunicar y registrar novedades, es llevar un registro de seguimiento de los catéteres colocados. Hoy en día nosotros en cada uno de nuestros servicios llevamos el registro de las guías, ¿sí? De las infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces nosotros tenemos que igual llevar esto para poder, ¿por qué? Porque a lo mejor el paciente se contaminó en este procedimiento, pero no presentas los signos inmediatamente. Puede ser, esperamos hasta los 6 meses posteriores a su alta. Riesgo de la obstrucción de la vía, ¿sí? ¿Por qué se puede tapar una vía central? Por una precipitación de a lo mejor de algún medicamento, por algún mal funcionamiento de las bombas, o porque nosotros tenemos o no tenemos en cuenta de que nosotros podemos ocasionar al momento de extraer sangre, de no lavar los lúmenes. Para esto, ¿qué acciones de enfermería hacemos? Nosotros siempre tenemos que conservar la permeabilidad del catéter, es decir, tenemos que lavarle con solución salina antes y después de cada medicamento. Tener especial precaución cuando se administra calcio con dopamina. ¿Por qué? Porque se pueden precipitar el bicarbonato con el calcio o la dobutamina con calcio, ¿sí? Por eso les decía que tenemos que tener en cuenta la selección de cada uno de los lúmenes. Tenemos que controlar el funcionamiento y el goteo de la bomba de infusión. Ante la activación de las alarmas, nosotros de las bombas, tenemos siempre que ver y verificar la permeabilidad de la vía, ¿sí? Con solución fisiológica, ¿sí? Con solución fisiológica. Tenemos que nosotros verificar las llaves, cómo está, si a lo mejor está cerrada, si a lo mejor está abierta. ¿Qué pasa antes de decir que la vía de acceso venoso esté tapada? No podemos, se recomienda que no se puede realizar la extracción frecuente o diaria o a cada momento de sangre o de las muestras de sangre o las muestras de laboratorio. Y si se lo realiza, tenemos que lavarlo con solución fisiológica. En caso de que ya nos demos cuenta que hemos revisado todo, que sigue la bomba, que no hay retorno ni tampoco existe la permeabilidad de la vía, entonces en ese caso ya hemos llegado a la conclusión de que nuestro catéter está cerrado y procedemos a un cambio de catéter. Tenemos el riesgo de déficit de volumen de líquidos relacionados con las pérdidas en los equipos de perfusión, en la obstrucción del catéter, extravasación de líquidos, administración insuficiente de líquidos. Tenemos también el riesgo del aumento, ¿sí? Volumen, ¿esto por qué se puede relacionado a qué? Al volumen y la composición de la infusión. Podemos estar, a lo mejor la bomba no puede estar funcionando, yo le pongo a 10 y se me fue el 0 y estoy pasando a 100. Sí, estos problemas se pueden dar en los pacientes
que están sometidos o que están recibiendo mediante un catéter venoso central. Tenemos para esto como acciones, tenemos que controlar el adecuado funcionamiento de las bombas, tenemos que infundir al goteo indicado, control de signos de infiltración, controlar la permeabilidad de la vía, observar signos de deshidratación o de sobrehidratación en cada uno de los pacientes. Recuerden que aquí nosotros también nos sirve esta vía para lo que es medir la presión venosa central. Tenemos el control del balance hídrico, el control de ingesta y excreta, el control de peso diario. El deterioro de la integridad cutánea. Sí, esto se da en los niños especialmente porque todavía no han alcanzado su madurez de la piel. La fijación del catéter depende de los insumos que nosotros o con el apósito o el esparadrapo que lo realicemos. Sí, y la humedad que tenga y la medicación muchas veces que nosotros lo utilicemos. Sí. Entonces tenemos que realizar la fijación correcta y el mantenimiento de acuerdo al protocolo establecido en cada una de nuestras instituciones. ¿Sí? Podemos utilizar el apósito transparente y también debemos retirar como los cambios y es el mismo sitio donde vamos a poner los esparadrapos. Tenemos que hacerlo de la manera más segura. Una de las complicaciones que nosotros tenemos cuando el paciente está con la vía venosa central, que durante de la colocación nosotros podemos producir un neumotórax, un hemotórax, ¿sí? O hematomas, puede producir el paciente arritmias. Posteriores a la colocación del catéter, el paciente puede presentar flebitis, trombosis, puede producir infecciones, ¿sí? Bacteremia, sepsis asociada al catéter venoso central. ¿Sí? Por eso es lo que decíamos que nosotros tenemos el registro en cada una de nuestras instituciones, tenemos el registro de las infecciones asociadas al catéter venoso central. Lo valoramos todos los días, lo vamos verificando donde el paciente y lo vamos registrando para posterior hacer el seguimiento respectivo. Bien, eso es, muchas gracias. No sé si es que tenemos alguna pregunta, alguna duda. Bueno, si es que no hay ninguna pregunta, ninguna duda, me queda más que informar y decirle que nosotros como personal de enfermería jugamos un papel muy importante dentro de la recuperación del paciente. ¿Sí? Jugamos un papel muy importante. Somos el eje fundamental para la recuperación del paciente. Por lo tanto, es importante que nosotros nos concienticemos en el cuidado y en el mantenimiento de todos los procedimientos que hagamos, como algo tan simple como el lavado de manos. Evitamos muchas complicaciones en los pacientes, evitamos que las infecciones nosocomiales de los pacientes, ¿sí? Entonces, más aún considerando que hacemos procedimientos invasivos. ¿Sí? Los procedimientos invasivos. Recuerden que el paciente que está en esa cama puede ser nuestro familiar, puede ser nuestro padre, nuestra madre, y durante este tiempo que a cada uno de nosotros nos ha golpeado, hemos aprendido o nos hemos concientizado lo importante que es la enfermera, ¿sí? Y todos amamos nuestra profesión, así es que sigamos con esa misma entrega de cuidado, hacia cada uno de nuestros pacientes, dando lo mejor de nosotros, dando todo lo de nosotros para la recuperación de nuestros pacientes. Muchas gracias y nuevamente reitero mi agradecimiento a CIEC, quienes me han invitado para poder compartir esta pequeña experiencia que espero les sirva de algo a cada uno de ustedes. Muy amables, muchas gracias. Muchísimas gracias de igual manera de parte de CIEC.
a la licenciada Patricia Mazabanda por esta excelente ponencia que nos ha brindado esta noche a nuestros queridos participantes. De igual manera, tenemos varios mensajes de felicitaciones y de agradecimiento de parte de nuestros participantes a la licenciada Patricia Mazabanda. Bueno, les vamos a dar unos 2 minutitos antes de iniciar con la siguiente ponencia para que por favor la licenciada Gabriela Quinatoa se siga preparando. Bueno, vamos a continuar con el segundo tema de este sexto y último día de nuestra maratón de webinars, cuidados y atención al paciente crítico. El segundo tema es prevención de infecciones en sitios quirúrgicos y nuestra ponente es la licenciada Gabriela Quinatoa. Antes de darle paso, voy a dar lectura a lo que es su hoja de vida. Bueno, la licenciada Gabriela Giovanna Quinatoa Cava, su formación, licenciada en Enfermería de la Universidad Técnica de Ambato, magíster en Ciencias Biomédicas, mención Ciencias Básicas, Universidad Técnica de Ambato, experiencia laboral, licenciada en Enfermería en el Hospital General Ambato IES, enfermera 3 en el Hospital Provincial Regional Ambato, enfermera 3 en el Hospital IES Carlos Andrade Marín. Ha realizado algunas publicaciones con el tema hipotiroidismo subclínico en el embarazo, una revisión para la actualización diagnósticas, dominio de las ciencias. Licenciada, le damos la más cordial bienvenida. De igual manera, un agradecimiento por haber aceptado la invitación para ser parte de nuestro equipo de ponentes en esta maratón de webinars y le doy paso para que pueda dar inicio con su ponencia. Muchas gracias, buenas noches con todos. Bueno, buenas noches. Como ya les había mencionado, yo estoy muy agradecida de poder estar aquí con ustedes, de impartirles un poquito de información acerca de mi área de trabajo. Se podría decir que trabajo en el área de centro quirúrgico y el día de hoy les voy a hablar un tema que se relaciona mucho con este ambiente quirúrgico. Es acerca de la prevención de infecciones de sitio quirúrgico. Como tema principal y como introducción, vamos a hablar mucho durante esta charla sobre las iniciales de CSI, que significan en inglés, se leen Surgical Site Infection. Al español, infecciones de sitio quirúrgico. Bueno, estas infecciones de sitio quirúrgico forman parte de lo que ya la LISIN les habló en la charla anterior, las mencionadas IAS, que son las infecciones asociadas a la atención en salud. Estas infecciones son, como su nombre lo dice, infecciones adquiridas de manera nosocomial. Quieren decir que el paciente no vino, esa no fue la causa por la que ingresó al hospital. Al contrario, durante su estadía en el establecimiento de salud adquirió cualquier tipo de estas infecciones. Estas infecciones de sitio quirúrgico tienen una particularidad muy especial que se relacionan a la resistencia a los antibióticos. Puede ser una consecuencia de estas infecciones.
Como introducción podemos mencionarles que el control de la infección de sitio quirúrgico reviste trascendental importancia para reducir las complicaciones propias de estas infecciones que pueden ser, llegar hasta el punto de convertirse en sepsis, aumentar la estadía hospitalaria de los pacientes, evitar, como ya les había mencionado, la resistencia a los antibióticos por el uso indiscriminado, disminuir los costos de atención hospitalaria, mejorar los indicadores de salud, ya que hago referencia con los indicadores de salud, perdón, a reducir las tasas de mortalidad de acuerdo a las diferentes especialidades en las que se realizan procedimientos quirúrgicos. Es indispensable y muy importante identificar cuáles son los factores de riesgo que están desencadenando, que están desarrollando una infección. Y a través de eso, partir de una línea base, desarrollar una estrategia de prevención para combatir estas infecciones. Les voy a hablar de unos dos antecedentes muy importantes. El uno es a nivel internacional y fue publicado justamente en este año del 2021 en Nebraska, Estados Unidos, el Departamento de Cirugía de la Universidad de Nebraska. Identificó que las infecciones de sitio quirúrgico representan el 20% de las infecciones asociadas a la atención de salud. O sea, es un porcentaje muy importante la que conforman las infecciones de sitio quirúrgico. También determinaron que la alta morbilidad y los costos financieros determinan la necesidad de hacer un estudio a profundidad sobre cuál es la causa de estas infecciones, cuáles son los pacientes más propensos a desarrollar este tipo de infección. Y también el motivo de enfocarnos más en lo que es infecciones de sitio quirúrgico es para limitar las complicaciones que este conlleva. Y determinó también que existe una incidencia en Estados Unidos, hablando a nivel internacional, una incidencia de 2 al 5%. Mientras que en un estudio que, por cierto, lo realizamos en el hospital donde que laboro, en el hospital de Elías Ambato, se realizó un estudio retrospectivo de estudio de casos. Se estudiaron 269 cirugías durante los años 2017 al año 2020. Son cirugías relacionadas al campo de la neurocirugía, en los cuales se concluyeron y se obtuvieron los siguientes datos, que hubo una prevalencia de infecciones del 11.02%. Mientras que los posibles factores de riesgo que pudieron interferir en esa prevalencia fueron adultos en edad comprendida de 18 a 64 años, fueron de sexo masculino, el nivel de calificación de ASA que prevaleció, el ASA número 3, la presencia de material de osteosíntesis fue un factor que en su mayor parte influyó a que se produzcan estas infecciones. El trauma fue la principal causa de etiología de estas cirugías. Las cirugías emergentes, un tiempo promedio de cirugía de 4 horas, tomando en cuenta que estas cirugías, hablando del campo de neurocirugía, son cirugías sumamente largas que pueden llegar hasta las 8 horas de tiempo de intervención quirúrgica. Y la hipertensión arterial fue la principal causa de morbilidad de estos pacientes que se infectaron. Y por supuesto, el microorganismo que se pudo aislar, el más prevalente, fue el Staphylococcus aureus, en concordancia con la bibliografía a nivel internacional. Este Staphylococcus es considerado el principal patógeno que produce infecciones de sitio quirúrgico. Entonces, todos estos datos nos permitieron partir de una línea base para poder implementar o planificar una estrategia de prevención y no solamente enfocarse en un punto, sino más bien una estrategia de prevención en paquete, es decir, tomar en cuenta varios puntos y desarrollarlo de esa manera. Bueno, ¿por qué hemos tomado en cuenta, por qué nos interesamos en lo que es infecciones de sitio quirúrgico? Porque la Organización Mundial de la Salud habla ya hoy en día de nuevos indicadores de calidad. Entonces, estos tienen que ver mucho con la seguridad del paciente. Hoy es un tema de gran relevancia a nivel mundial, la seguridad del paciente. ¿Y cuál es el objetivo? Es erradicar la atención sanitaria poco segura y de mala calidad. Y tomando en cuenta ese antecedente, dentro de esta atención poco segura, se enfocan lo que son los procedimientos quirúrgicos poco seguros. Es decir, la OMS quiere erradicar estos procedimientos que se consideran poco seguros al paciente y que no benefician de manera positiva lo que es seguridad del paciente, ya que estos representan un 25% de la población de las posibles complicaciones que son significativas para la población quirúrgica.
Y también porque debido a esta causa que les acabé de mencionar, la OMS a su vez recomienda implementar actividades de prevención y control de infecciones. Este quiere decir que no solamente nos enfoquemos en un aspecto, sino en varios componentes, hacer seguimiento de las prácticas, de los procesos y obviamente de los resultados. Y una parte muy fundamental es que una vez que se les dé a los profesionales de la salud la información necesaria, algún proceso ya estandarizado, puede ser un protocolo, el profesional de la salud a su vez pueda retroalimentar esos conocimientos que recibió, educando así a los trabajadores de la salud e inclusive al resto del personal. Entonces, les voy a hablar más o menos de una estrategia que se planteó, esperamos poder aplicarla. Básicamente se va a basar en una propuesta de ámbito educativo. La educación es una parte muy fundamental de nosotros como profesionales de salud. Un ámbito de trabajo de nosotros es la educación. Entonces, esta se va a basar vamos a usar dos métodos. Vamos a impartir información, así como también vamos a demostrar ciertos procedimientos que requieren la realización de técnicas específicas para aquello. Entonces, vamos a realizarla de acuerdo a diferentes fases, digámoslo así. Una fase de diagnóstico, sensibilización, implementación, una fase de evaluación y una fase que esperamos llegar a ese punto, un cambio de conducta de los profesionales de salud. Una fase de diagnóstico, como ya les había hablado, en un estudio en ese hospital obtuvimos una prevalencia de infecciones del 11.02%, que ese es un dato muy importante que nos permite estructurar o identificar cuáles son los factores en los que el personal de salud necesita capacitarse sobre esos aspectos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? También ya les había mencionado los factores de riesgo que más incidieron en ese porcentaje de prevalencia de infecciones, y obviamente vamos de igual manera a indagar qué nivel de conocimientos tienen los profesionales de salud, desde qué necesidad de aprendizaje debemos partir. Una fase de sensibilización. Aquí, en cambio, vamos a encontrar datos muy importantes, como puede ser que existe información escasa sobre el tema, la actualización, por ejemplo, el día de hoy todos ustedes, al igual que yo, nos estamos actualizando de manera autónoma. Entonces, hay cierta de manera rutinaria, una vez que ya nos graduamos, que ya obtenemos el título, dejamos ahí, nos estancamos ahí y no buscamos actualizar información constantemente. Entonces, esa es una de las causas que nos permite que nosotros cometamos errores, que no estemos actualizándonos, que no estemos al día con el desarrollo de la ciencia. La estandarización ausente, esto nos quiere decir que tal vez no hay un protocolo definido o establecido sobre lo que el personal debe hacer para combatir las infecciones de sitio quirúrgico, personal que labora en las áreas quirúrgicas. Y obviamente la falta de entrenamiento de personal nuevo, al no haber un protocolo establecido, tal vez el personal de salud ya no se actualizó, entonces obviamente no vamos a poder contribuir o guiar de la mejor manera al nuevo personal que se une al personal quirúrgico. Una fase de implementación, esta ya es netamente la capacitación que se le va a dar a los profesionales de la salud y cómo se las va a dar, de qué temas se las va a dar, precauciones estándar, el lavado de manos, colocación y retiro de equipos de protección personal. Lo que respecta mucho a antibiótico profiláctico, este es un tema muy importante en la lucha en contra de las infecciones de sitio quirúrgico. Esta parte sí quiero hacer hincapié y les voy a detallar más adelante también, porque es un aspecto muy importante en esta prevención de infecciones de sitio quirúrgico. La preparación del campo quirúrgico, cómo va a ser la preparación de esa piel, la vestimenta correcta, cómo debe ser la manera correcta de llevar el uniforme quirúrgico y, por supuesto, cómo debe ser el ambiente ideal quirúrgico. Una fase de evaluación, bueno, ya una vez ya se les impartió los conocimientos del personal de salud, entonces vamos a proceder a evaluar. ¿Qué se va a hacer? A supervisar que estén llevando a cabo las técnicas de manera adecuada. Se va a arrojar ahí resultados a ver si son positivos o negativos. Se los va a proceder a analizar. Se va a reestructurar en el caso de que los resultados sean negativos, no podamos haber tenido la acogida necesaria en el personal de salud, no lo están llevando a cabo de la manera correcta. Se va a proceder a reestructurar, se va a revalorizar la estrategia, en este caso, digámoslo así, es un protocolo con ya indicaciones ya definidas, y la frecuencia de evaluación. Si el día de hoy les capacitamos, se va a hacer una evaluación al mes,
posteriormente a los 6 meses y después de los 6 meses se va a realizar al año. Todo esto, todo este proceso que ustedes pueden ver va a ser un trabajo coordinado, pero si es que no se obtienen los resultados adecuados, es importante reestructurar, redirigir esta estrategia de prevención de infecciones. Entonces, si ya pasamos todas las etapas que les acabo de mencionar, obviamente lo que vamos a querer en el personal de salud es un cambio de conducta. Cambio de conducta, ¿a qué hace referencia? El compromiso de todos, de médicos, de enfermeras, de médicos anestesiólogos, en desarrollar las técnicas de manera correcta, siempre usando el término que hace referencia a la conciencia quirúrgica, que nos dice que tenemos que hacer lo correcto. Antes de equivocarnos o no, debemos aceptar los errores y si nos equivocamos, cambiar nuestra conducta, autoeducarnos, pero hacer todo en beneficio de la seguridad del paciente. La responsabilidad, por supuesto, y la vigilancia continua. No es que una vez que se aplicó, una vez que yo le revisé que se lavó las manos, ya se quedó ahí. No, lamentablemente estos procesos, estas estrategias en paquete, digamos así, porque vamos a abarcar no solo un tema, sino varios, deben ser evaluados constantemente, constantemente. Entonces, ¿por qué nace la necesidad de aplicar una estrategia de prevención de infecciones? Tomando en cuenta que el cirujano juega un papel decisivo para que se desarrolle una infección de sitio quirúrgico. Él es el encargado, él es el líder del equipo en ese momento, él es el que va a dirigir al resto del personal y va a buscar que todas sus acciones busquen reducir al mínimo el inóculo bacteriano para que el sistema inmunológico del paciente pueda defenderse por sí solo, tomando en cuenta que al momento en que se crea una incisión, estamos abriendo una barrera para que algún patógeno que se encuentre en el ambiente pueda desarrollar una infección en el sitio donde que está expuesto el ambiente. Entonces, ya les había dicho que va por varios métodos a través de la información y la demostración. ¿Cuál es el impacto que se quiere tener? El impacto que buscamos tener con esta estrategia o con este modelo educativo es educar a los profesionales de salud de manera continua y contribuir a las prácticas quirúrgicas seguras que les había hablado al inicio. Y también, obviamente, todas estas acciones van encaminadas a lo que se llama seguridad del paciente. La población, como ya les había mencionado, todo el personal que labora en centro quirúrgico, médicos anestesiólogos, médicos cirujanos, médicos residentes e inclusive el personal de enfermería y con mayor razón. El pronóstico también, ¿cuál es el pronóstico que se pretende realizar? Que todos estos esfuerzos se encaminen a reducir las tasas de incidencia de IAS y por supuesto dentro de esta que se encuentran las infecciones de sitio quirúrgico, que se vean reducidas al mínimo, de que se vean reducidas a los porcentajes aceptables. Entonces, como les había dicho, para que se reduzcan estas tasas de incidencia es importante la vigilancia permanente. La vigilancia permanente puede ser llevada a cabo por el personal de enfermería o puede ser llevada a cabo también en cada establecimiento de salud. Hay un comité de IAS, que hay ahora las infecciones asociadas a la atención de salud, más la educación continua, por ejemplo, lo que estamos haciendo el día de hoy a través de esta charla, y más la retroalimentación. No solamente nos quedamos con impartir conocimientos, al contrario, si a las personas que se les impartió ese tipo de conocimientos deben retroalimentarnos todo lo que se les capacitó. Solo así vamos a ver reflejado en resultados positivos de esta estrategia, es decir, las tasas de incidencia de infecciones de sitio quirúrgico van a verse reducidas. Entonces, el primer punto que vamos a hablar, porque por eso les decía al inicio que es un modelo educativo en el cual va a abarcar no solo un tema, sino varios. El primero y esencial, ustedes sabrán, el lavado de manos. No hay ningún método de barrera que lo reemplace. El lavado de manos es una precaución estándar universal. Entonces, hablando del ámbito quirúrgico, ¿cuál va a ser? El lavado de manos quirúrgico. Entonces, ¿qué se le va a enseñar a los profesionales de salud en este momento? ¿Cuáles son los momentos de lavado de manos? ¿Cuántos pasos tiene el lavado de manos quirúrgico? ¿Cómo se desarrolla la técnica a través de la demostración? ¿Cuál es la técnica correcta? Y la duración, ¿cuánto dura un lavado de manos quirúrgico? El uso correcto de equipos de protección personal. Si hablamos del ámbito quirúrgico, el personal de salud debe colocarse de manera correcta tanto la bata quirúrgica como los guantes. No puede ser posible que haya personal nuevo
que una vez que se colocó la bata y los guantes estériles, proceda a tocarse la mascarilla que no es considerada algo estéril. Entonces, a eso hacemos referencia con que se les debe capacitar sobre este uso correcto y colocación correcta de los equipos de protección personal, porque hay un orden establecido con el fin de no contaminar los guantes o la bata que se consideran estériles. Los principios de asepsia, por supuesto, eso lo hemos venido hablando desde nuestra formación en las aulas. Entre los más comunes y más conocidos, ¿cuáles son? Que cuando una persona ya está vestida con su bata y sus guantes quirúrgicos, ¿qué se considera estéril? La parte de la cintura hacia los hombros, esa distancia que existe entre los hombros y la cintura, eso es lo único que se consideraría estéril. Eh, y también la parte anterior. La parte posterior no se considera estéril. Si ya nos vestimos de manera estéril, la persona no puede tocar superficies que no estén cubiertas con ropa estéril. De lo contrario, se verá contaminado. Nunca se debe dar la espalda a la superficie estéril o inclusive al instrumental o insumos que estemos utilizando en la cirugía, porque habría riesgo de contaminación. Si dos personas vestidas con ropa estéril tienen que cambiar de posición dentro del quirófano, ¿cómo lo deben hacer? Hay una manera correcta para realizarlo, de frente a frente, y nunca se debe tocar mi parte frontal, la otra persona no jamás me puede tocar con la espalda mi parte frontal que se considera estéril. Otro principio es que todo insumo, material o instrumento que se cayó o por algún error tocó alguna superficie no estéril, simplemente deberá ser descartado y reemplazado para evitar el riesgo de infección. Un objeto estéril no puede pasar sobre un objeto considerado no estéril. Si un guante puede pasar, y esto en la cirugía sucede en varias ocasiones, si un guante se contamina o se rompe, simplemente en ese momento de manera inmediata se procede a hacer el reemplazo y a cambiarse de guantes. Como les había dicho desde un inicio, por más guante que sea de la mejor calidad y del mejor precio en el mercado, jamás se va a sustituir al lavado de manos quirúrgico. Jamás, jamás. La precaución estándar es la base de prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Y no solamente hablo aquí en el país, sino a nivel mundial. Entonces, por más guante que sea de la mejor calidad, jamás se puede reemplazar al lavado de manos. Por favor, eso sí quiero que les quede muy claro. La importancia del lavado de manos después de la intervención quirúrgica reduce el riesgo de contaminación cruzada, que esto quiere decir que yo ya acabé la cirugía, me salió lo más exitosa posible. Yo debo procederme, así no se me haya roto el guante, si no me haya contaminado, yo debo, como profesional de salud, hacerme igual antes y después del lavado de manos quirúrgico para evitar el riesgo de contaminación cruzada. Yo puedo contaminarme, ahora ya no es el riesgo para el paciente, ahora es el riesgo para mí. Otro aspecto muy importante que tiene mucho que ver en esto, en este tema de prevención de infecciones de sitio quirúrgico es la eliminación del vello. ¿Cuándo tenemos que rasurar y cuándo no? De acuerdo a las nuevas recomendaciones del Centro de Control de Infecciones, han determinado que la extracción del vello influye de manera directa en la aparición de infección. O sea, lo que antes se hacía, que se consideraba normal, ahora ya no lo es, porque eso contribuye de manera negativa a que aparezca la infección de sitio quirúrgico. Entonces, ¿debido a qué? Debido a los cortes que se producen al momento en que se rasura. Hay unos cortes que tal vez no son visibles a nuestra visión, sino son cortes microscópicos en donde ahí se acumulan bacterias que luego pueden desencadenar en un proceso infeccioso. Es por esa razón que hoy en día ya no se rasura el vello, salvo que sea en realidad que el paciente tenga un exceso de vello y que sea esa área donde la que se va a intervenir, pero de lo contrario, no. ¿Y cuáles son las recomendaciones que hacemos como personal de enfermería? Es que primero, esta técnica de rasurado, por más inofensiva que parezca, debe realizarla personal capacitado. Como ya les había dicho, hoy la indicación es no extraer el vello, solamente que sea estrictamente necesario se lo hará, pero ya no se lo hace. Em, como les había dicho, y como pueden ver en la imagen, si es que es una cirugía abdominal y como pueden ver hay un exceso de vello, tal vez, pero siempre valorando, siempre a través de un proceso de valoración. Si es que dentro de lo posible ya no se debe rasurar. Y si es que tenemos que hacerlo, se lo va a realizar con la piel húmeda, con una máquina, ahora hay las máquinas eléctricas
ya no con las hojas de Gillette o con las rasuradoras comunes que encontramos en la tienda, ya no se deben hacer con eso. Si es que se lo va a hacer de manera estricta, porque en realidad lo necesita el cirujano, se lo va a realizar con rasuradoras eléctricas ya creadas para eso. No se debe utilizar, porque sí se lo ha hecho alguna vez, utilizar tijeras o inclusive hojas de bisturí. Eso está totalmente contraindicado por la razón que ya les dije. Y también aquí el tiempo, en qué momento debo rasurar al paciente. Este debe ser lo más cercano posible a la hora de la cirugía. Si es que es posible en la noche anterior, bien. Y si es que es posible justo antes de que le pasen al quirófano, mucho mejor. Esas son las nuevas indicaciones con respecto a este tema. En lo que refiere al ambiente quirúrgico, eso también tiene mucho que ver en la lucha en contra de las infecciones de sitio quirúrgico. Em, Ahí aquí nos habla varios aspectos. Cuando sean cirugías de prótesis o cualquier tipo de implante que requiera un ambiente netamente estéril, en la que no debe haber mucha circulación de aire, muchas corrientes de aire creadas por el personal que entra, que sale, las puertas se abren y se cierran. Entonces, esto crea corrientes de aire que pueden llegar a movilizar bacterias. Entonces, cuando sean cirugías de prótesis, cirugías de traumatología, de neurocirugía, lo recomendable es que solamente estén en el quirófano las personas que van a trabajar en esa cirugía. Nadie más entra, nadie más sale. Se debe reducir al mínimo el número de veces que se abre la puerta, por la razón que ya les dije. ¿Qué más? El quirófano, como ustedes saben, el ambiente quirúrgico debe tener una presión positiva. Y ustedes van a decir cuál es la presión positiva. Presión positiva quiere decir que el aire, las puertas deben estar siempre cerradas de los quirófanos. Y la presión positiva quiere decir que solamente va a salir. Del quirófano va a salir aire. En el momento en que se abra la puerta, va a emerger del quirófano hacia el exterior, más no del exterior hacia el interior del quirófano. Eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque estaríamos movilizando bacterias del ambiente externo, trayéndoles al ambiente del quirófano. Entonces, la presión que debe mantener un quirófano es la presión positiva, para evitar la entrada de aire proveniente del exterior que ya les había dicho. ¿Cuáles son las características que debe tener un ambiente quirúrgico para reducir al mínimo la presencia de infecciones? Que exista recambios de aire de 15 a 25 por hora, que la humedad no sobrepase el 55%. ¿Por qué? Porque si se eleva esto va a haber un riesgo de transpiración del personal, de todo el personal, lo que favorecería, inclusive aparte del personal, es ya del ambiente de las paredes. Ustedes saben que si hay humedad va a aparecer el moho. Y esto obviamente no deja de ser un patógeno que en realidad puede quedarse en el aire y llegar a producir algún tipo de infección. La temperatura debe ser del 18 a 22 grados, no debe sobrepasar este límite, porque si esos valores se reducen, en cambio aquí aparece el riesgo de producir partículas, y ustedes saben que en esas partículas y de igual manera puede ser un medio de transporte para ciertos patógenos. Entonces, tomando en cuenta estas razones que les estoy diciendo, ¿qué vamos a hacer? Cada quirófano debe tener un medidor de temperatura, de humedad, y en el caso de que haya alguna de las alteraciones de acuerdo a los valores que les acabé de decir, se debe reportar a la persona encargada de eso. Como ya les había dicho en un principio, se debe limitar el tránsito innecesario. No pueden durante una cirugía estar abriendo y cerrando constantemente las puertas, porque crean corrientes de aire que no beneficiarían a la cirugía, sino al contrario, van a perjudicar al paciente, porque pueden movilizar patógenos. Es importante, y debido a esta razón, es importante que el personal de enfermería o inclusive el personal médico debe avisarnos con anticipación, antes inclusive que venga el paciente, qué es lo que va a usar, si es que necesita algún material o algún insumo especial, nos avisen con anterioridad para tener todo listo en el quirófano y evitar que se esté abriendo y cerrando constantemente las puertas durante el acto quirúrgico. Todo debe estar listo y adentro, no en ese momento recién pedir y estar entra y sale, entra y sale. Eso es algo muy negativo. Y como les dije, las puertas de un quirófano siempre deben estar cerradas. Ahora, vamos con el tema en lo que respecta a la preparación de la piel. Ustedes deben entender que en el cuerpo humano tenemos dos tipos de flora, la flora endógena y la flora exógena. La flora endógena son las bacterias que viven normalmente en nuestra piel.
Endógena hace referencia a que no depende de la cantidad y por lo general están en cantidades mínimas y no pueden desencadenar en algún tipo de infección. Mientras que la flora exógena, en cambio, esta hace referencia a las bacterias que pueden estar o residir en el instrumental quirúrgico. No solamente ahí, sino en el ambiente, inclusive en el personal de salud. Es por eso también la importancia de que nosotros como personal de salud, cada vez que asistamos al turno al ambiente quirúrgico, debemos ir bien bañados. Entonces, esta preparación de la piel tiene como objetivo eliminar esa flora endógena. La flora endógena, las bacterias que residen normalmente en nuestra piel. Debido a que hay uno de ese tipo de bacterias que pueden ser inofensivas para el paciente, es el estafilococo aureus, que en su momento, y si es que el paciente cumple las características para desarrollar una infección, ya no puede ser una bacteria endógena inofensiva, sino al contrario, cercana a una incisión quirúrgica, puede desarrollar o puede desencadenar en una infección. Entonces, y tomando en cuenta, yo les hablé al inicio que este es el principal patógeno que se identificó en el estudio que hicimos en el hospital. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones debido a este tema? Que el paciente, ustedes saben que todo paciente que va a ir a quirófano debe bañarse. Y este baño, ¿a qué hora debe ser? Lo recomendable es a la noche anterior a la cirugía, o si es que es posible, sería lo mejor que se bañe justo antes de la cirugía. Por ejemplo, si la cirugía tiene a las 7 de la mañana, podría realizarse el baño a las 5, que sería la hora más cercana posible para eliminar esa flora endógena. Entonces, si es que el paciente, hay otra recomendación, si es que el paciente ingresó la noche anterior, por ejemplo, hoy es sábado, mañana se va a operar, mañana domingo, si es que el paciente ingresó hoy en la noche, se puede bañar hoy de noche con un jabón común. Ahora, si es que el paciente ya está hospitalizado por varios días en una unidad de salud, ya no debe hacerlo con un jabón común, deberá hacerlo con un jabón antiséptico. Y se habla aquí de la clorexidina, puede ser una combinación de jabón con clorexidina. ¿Por qué? Porque la misma estadía hospitalaria puede ya haber contraído algún patógeno que ustedes saben que se encuentra en los ambientes hospitalarios. Entonces, esa es la razón que también debemos valorar cuántos días está ya antes de la cirugía para saber qué tipo de jabón puede usar el paciente y reducir al mínimo el riesgo de infección. Como les había dicho, se puede usar una solución de clorexidina en una concentración del 2 al 4%. Y como les había dicho, si es que es posible, la noche anterior a la cirugía, pero lo más recomendable es una hora más cercana a la cirugía. Aquí otra parte muy importante que igual tiene que ver mucho con esta lucha en contra de las infecciones de sitio quirúrgico es el antibiótico profiláctico. Este es el punto primordial, diría yo, en la lucha de estas infecciones. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación nos dice que justo se administre este antibiótico antes de la cirugía para conseguir un nivel en el plasma que este antibiótico pueda tener un efecto bactericida. Es decir, que al momento en que el cirujano realice la incisión, ya este antibiótico esté distribuido en la sangre y ya haya llegado a nivel de los tejidos y del plasma, reduciendo así el inóculo bacteriano al que se expone durante toda la intervención quirúrgica. Esa es la razón por la cual se administra el antibiótico profiláctico antes de la cirugía, para que al momento que el cirujano haga la incisión ya se encuentre distribuido en los tejidos ese antibiótico y pueda ejercer el efecto bactericida que necesitamos. Ahora, ¿qué recomendaciones hay de acuerdo a esto? Revisando la bibliografía un poco, pudimos determinar que lo recomendable es que el paciente baje con el frasco de antibiótico al quirófano, que se lo administre en el área de preanestesia. Y digo ¿por qué? Porque las compañeras de hospitalización, personal de enfermería, si tienen la cirugía a las 7, le van a administrar a las 6, pero por cuestión de trabajo, de sobrecarga laboral, las compañeras no van a administrar a las 6, quizá le administraron a las 5 de la mañana. Entonces, lo recomendable es administrar hasta máximo una hora antes de iniciar la cirugía, no antes. Entonces, la recomendación es que el paciente baje con su antibiótico y en el área de preanestesia del quirófano le administren ahí justo antes de que pase al quirófano. Y tomando en cuenta también que hay cirugías como en las de neurocirugía que hablamos en este estudio, son cirugías en las que hasta que el procedimiento de anestesia dura
dura determinado tiempo. Entonces, si es que le administraron en el área de hospitalización el antibiótico a las 5, bajó a las 7 al quirófano, pasó a las 7 de la mañana. Y por cuestiones de hasta que le den la inducción anestésica, hasta que le pongan en la posición correcta antes de iniciar la cirugía, hasta que le preparen la piel, entonces ya pasó y la cirugía inició a las 8. Entonces quiere decir que la incisión se hizo a las 8 de la mañana, pero el paciente ya recibió a las 5 de la mañana. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que el paciente baje con el antibiótico y, si es posible, en el área de preanestesia se lo administre lo más pronto posible a la hora de la incisión. Entonces, como ya les había dicho el porqué, para lograr una concentración ya a nivel inclusive de tejidos, para que ejerza su efecto bactericida y que esa exposición al ambiente de los tejidos no pueda representar ningún riesgo para el paciente. Entonces, aparte de este antibiótico profiláctico, digámoslo así, estas dosis no deben pasar las 24 horas. Y aquí hago referencia con esto, que se le colocó una primera dosis y le podemos colocar 3 dosis cada 8 horas, pero no deben pasar de esas 3 dosis, porque tenemos que tomar en cuenta de que no estamos dando un tratamiento a una patología, sino como su nombre lo dice, estamos haciendo un efecto profiláctico que con 3 dosis basta. Y a esto también contribuimos al uso indiscriminado de antibióticos y logramos reducir también la resistencia a los antibióticos del paciente. Siempre y cuando hay que valorar cada caso, ¿no? Porque si es una cirugía que en realidad hubo contaminación, que tal vez hubo alguna víscera perforada, entonces ya conlleva riesgo. Esos son los casos que tal vez sí debería continuar con el esquema antiantibiótico. Hay un caso también muy especial, hay cirugías sumamente largas, como ya les había hablado, las cirugías en neurocirugía, que se pueden aplazar hasta 6 o 8 horas. Entonces, quizá el paciente ya se le administró la primera dosis de antibiótico y quizá por el tiempo que dura la cirugía ya tengamos que colocarle otra dosis, ya le toca la siguiente dosis. Entonces, debemos también tomar las precauciones para que esa segunda dosis ya esté de igual manera en el quirófano y el médico anestesiólogo pueda administrarlo sin ningún problema para, de igual manera, mantener una concentración plasmática del antibiótico. También hay otra recomendación muy importante y es que como igual al caso anterior en cirugías prolongadas, pero aquí ya toman en cuenta la pérdida de sangre. Yo les había dicho que el antibiótico tiene cierto tiempo para que haya una concentración inclusive a nivel de plasma, para que se distribuya a los tejidos y tenga un efecto protector. En cambio, aquí también nos habla de que si hay una pérdida considerable de sangre, una pérdida mayor a 1,5 litros, entonces ya el paciente ya va a necesitar obligatoriamente otra dosis de antibiótico por la pérdida sanguínea. Entonces, eso en cuanto al antibiótico profiláctico. Ahora otra parte igual que tiene que ver mucho con este tema es la parte del instrumental quirúrgico. Aquí hay ciertas recomendaciones que se deben seguir. Primero, cuando vamos a esto en el caso del personal de enfermería, cuando vamos a proceder a abrir los paquetes estériles, debemos tomar en cuenta que esas envolturas como están, si es que es funda, si es que es papel crepé, si es que es campo de tela, debemos valorar bien si es que está seco, si es que no está mojado, si es que está sucio, si es que se dan alguna de esas novedades, enseguida reportar y proceder a reemplazar. Tomamos en cuenta también que el instrumental tiene 2 envolturas. La primera envoltura que tiene un indicador externo y una que viene ya dentro del paquete, que es el indicador externo. Debemos verificar la calidad de esos 2 indicadores, si es que en realidad me indican que el material, que hubo un buen proceso de esterilización, que pasó todos los procesos y que en realidad ese instrumental que me garantiza que va a permitir realizar la cirugía sin ningún tipo de riesgo para el paciente. Eso en cuanto a los indicadores que vienen, uno externo y el otro interno. De igual manera el instrumental viene rotulado con una fecha de empaquetado y hasta cuándo me va a durar ese empaquetado. Entonces, de igual manera, antes de abrir yo tengo que revisar eso, tengo que revisar dependiendo si es que es campo de tela, me va a durar 15 días, si es que es una funda, me va a durar 1 año, o si es que es de papel crepé, o si es que es contenedor, inclusive ustedes saben que los contenedores duran 6 meses, tienen un tiempo de duración, entonces siempre debo valorar eso antes de realizar la cirugía. De igual manera, así como pueden ver en la imagen, ese paquete ya está abierto. ¿Qué voy a hacer yo como enfermera? Verificar que no haya ninguna novedad, que el instrumental esté bien, que los indicadores estén bien. En el caso hay muchos casos, como ya les había dicho, un caso de una cirugía contaminada en el que haya alguna víscera perforada. Hablemos de
hablemos de un apéndice perforado, entonces una cirugía contaminada, justo al momento en que ya proceden a lavar y todo, ya al cierre, ese instrumental contaminado, ya no puedo cerrar la herida con ese instrumental contaminado. ¿Qué tengo que hacer yo? Proceder a solicitar otro instrumental e inclusive realizar el cambio de guantes. Para hacer, ya bueno, la cirugía fue contaminada, pero al momento del cierre garantizar de que esos bordes de la herida no se vayan a contaminar, realizándolo con instrumental ahora ya limpio, porque se supone que ya hicieron un lavado de cavidad y que ya queda ya la contaminación se reduciría al mínimo, hablemoslo así. ¿Qué más? El protocolo de limpieza de este instrumental contaminado que les puse el ejemplo, esto va a depender mucho de los hospitales, del área donde que laboren ustedes. Y también, como les había dicho, si es que yo ya cambio el instrumental antes de manipular el nuevo instrumental limpio, es mi obligación y del team cambiarse de guantes. No podemos manipular instrumental limpio con guantes contaminados. Entonces, esa es una labor de enfermería que tiene que hacer caer en cuenta a todos que deben hacer. La ropa quirúrgica, ustedes saben, de igual manera, nosotros diariamente estamos eliminando millones de células muertas, entonces hay una manera correcta de llevar el uniforme quirúrgico. Entonces, aquí hablamos del ambo, de los zapatos, del gorro y de la mascarilla. Siempre antes de colocarnos este uniforme debemos lavarnos. Si venimos de la calle, antes de tomar el uniforme en nuestras manos, debemos hacernos un lavado de manos higiénico. Ahí sí podemos manipular lo que son ya gorro, mascarilla, el uniforme. Hay un orden. Primero nos vamos a colocar el gorro, que ustedes saben que el cabello es contaminado, el cabello vino en contacto con el ambiente. Entonces primero voy a colocar el gorro que cubra totalmente el cabello. Ahí me voy a colocar la blusa y el pantalón. Una vez que me haya colocado la blusa y el pantalón, siempre la blusa, como pueden ver en la imagen, la blusa debe estar dentro del pantalón. Por la razón que les dije, nosotros eliminamos diariamente una cantidad determinada de células muertas. Entonces, si es que eso está ahí, así como lo pueden ver en la imagen, vamos a eliminar al ambiente quirúrgico esas células. Entonces, siempre la blusa debe estar dentro del pantalón. Ahí sí vamos a procedernos a colocarnos la mascarilla, nos colocamos el calzado, encima del calzado los cubrebotas y ahora sí ya me vestí, ahora sí ya voy a ingresar al área blanca. Ya estoy ingresando al área gris, antes de ingresar al área blanca, por favor, nuevamente el lavado de manos. Eso es todo en cuanto a mi tema. Quería darles digamos, ¿cómo sería? Una estrategia, un paquete de prevención, pero no solamente enfocada en una cosa, sino en varias, porque todas estas van a actuar de manera directa en que si hay o no riesgo de que un paciente desarrolle una infección. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No sé si les quedó claro. eh, Pudieron enriquecer algo más de lo que ya sabían tal vez muchos de ustedes o si se les contribuyó de alguna manera con este tema. Sí, quedó muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero seguirnos viendo de igual manera. Debido a la pandemia, estos temas, esta actualización, esta autoeducación que están haciendo ustedes, no debe paralizarse. Tal vez la pandemia nos permita que haya hoy en día muchas limitaciones, pero nosotros como profesionales de la salud tenemos obligación de estarnos en cada momento, cada día actualizándonos sobre los temas de nuestros campos profesionales. Entonces, si es que no tienen ninguna pregunta, yo de igual manera les agradezco a los organizadores por la invitación. Es una oportunidad para poderles impartir un poco del trabajo que hacemos. Y si es que hay algo que mejorar, espero haberles contribuido en sus labores, en sus conocimientos también. Muchas gracias.
Damos un fraterno agradecimiento a la licenciada Gabriela Quinatoa por su excelente ponencia en esta noche. De igual manera, a nuestros queridos participantes por habernos acompañado en este último día de la maratón de webinars de actualización en enfermería. Por recordarles que en el grupo de WhatsApp se les va a enviar el día lunes los links de las grabaciones de todos los días y de igual manera de los certificados ya se les informará en el grupo. Que tengan todos una muy buena noche. Gracias, buenas noches. Noches, muchas gracias. Buenas noches.